El vehículo al que los analistas militares llamaban, irónicamente, un absurdo sobre orugas, en contra del sentido común, se convirtió en el portador del cañón antitanque más monstruoso de la historia. Amigos, les presento al FV-4005, la respuesta británica al IS-3 soviético. ¿Cómo obligaron a un modesto Centurión a cargar con un cañón de 4 toneladas, un solo disparo del cual partía en dos el blindaje más pesado? ¿Por qué los diseñadores redujeron la protección de la torreta a unos milímetros simbólicos, dejando prácticamente indefensa a la tripulación en aras de una única salva de potencia extrema? Hoy analizaremos los hechos que durante mucho tiempo se ocultaron tras los secos informes de los polígonos de prueba. Les recomiendo ver este video hasta el último minuto. Descubrirán cómo el pánico ante los tanques pesados soviéticos dio origen a este proyecto descabellado y qué ocurrió realmente en las pruebas cuando el proyectil de 183 milímetros impactó en el blanco. Comenzamos. Septiembre de 1945. Berlín yace en ruinas. La ciudad, que apenas unos meses antes había sido la capital de una de las maquinarias militares más poderosas de la historia, era ahora un mar de escombros. Las calles estaban despejadas lo justo para poder transitar por ellas. Los edificios, o más bien sus esqueletos, miraban con ventanas vacías lo que sucedía abajo. Y abajo se celebraba un desfile. Oficialmente se llamaba el Desfile de la Victoria de los Aliados en Berlín. Unidades británicas, unidades estadounidenses, unidades francesas. Todas ellas marcharon por las calles de la ciudad derrotada con sus equipos y estandartes. Era un momento de triunfo, el fin de 4 años del enfrentamiento más devastador de la historia europea. Pero en ese mismo instante de triunfo, varios oficiales británicos y estadounidenses contemplaban en silencio lo que se movía por la calzada. Y pensaban en lo mismo, la columna soviética. En el desfile participaron tanques IS-3. Sus siglas significan Iosif Stalin, tercer modelo. Habían aparecido muy poco antes del final de la contienda. Las primeras unidades salieron de la línea de montaje a principios de 1945, y para ese momento, prácticamente, no habían participado en combates reales. Los aliados occidentales los veían por primera vez. Lo que vieron fue inusual. Un tanque común de la época tenía una torreta redondeada o angular colocada sobre un chasis de forma más o menos rectangular. El IS-3 se veía diferente, bajo, chato, con una característica nariz de casco puntiaguda, que popularmente llamaban nariz de Lucio, la cual no estaba hecha solo por estética. Esta forma significaba que un proyectil tenía una alta probabilidad de deslizarse hacia un lado sin perforar el metal. Su torreta también era especial, ancha, casi semiesférica y de perfil muy bajo. Esto convertía al tanque en un blanco sumamente incómodo. Acertar a una torreta así desde la distancia no era fácil, y perforar su blindaje frontal era aún más complicado. El frente del chasis estaba protegido por 120 milímetros de blindaje, la torreta por hasta 230 milímetros en los puntos más vulnerables. En comparación, el mejor tanque estadounidense de la época, el M4 Sherman, tenía un blindaje frontal de unos 63 milímetros. Los oficiales miraban la columna de IS-3, contaban los vehículos y pensaban que no tenían nada capaz de enfrentarse con seguridad a semejante tecnología en igualdad de condiciones, ni de frente ni desde una distancia razonable. Fue un momento incómodo de asimilación. Y aquí comienza la historia que 12 años más tarde llevaría a la aparición de uno de los vehículos más singulares de la historia de la construcción de tanques. Porque el miedo es un motor del progreso muy potente. Pero he aquí la ironía. Lo que tanto temían los aliados occidentales resultó ser muy diferente de lo que aparentaba en las calles de Berlín. El IS-3 era imponente, era moderno, realmente superaba a la mayoría de los vehículos de su tiempo en protección. Pero tenía una serie de problemas técnicos graves que los ingenieros soviéticos conocían perfectamente. El motor se sobrecalentaba. La transmisión era poco fiable. El vehículo era difícil de mantener y requería una tripulación muy bien preparada.
Las propias fuerzas blindadas soviéticas trataban al IS-3 con cautela, no como una herramienta terminada, sino como un diseño de transición que todavía requería mejoras. Pero los aliados occidentales no lo sabían. Solo veían la cara externa, una máquina potente e intimidante que desfilaba ante sus ojos por Berlín, y empezaron a actuar basándose en lo que veían. En Londres y Washington se empezó a hablar de la necesidad de una respuesta. No se podía permitir un rezago en la categoría de vehículos blindados pesados. Si alguna vez, nadie quería decirlo en voz alta, pero todos lo entendían, volvía a estallar un conflicto serio en el escenario europeo, el encuentro con una columna de IS-3 no debía terminar en un silencio desconcertado. Se necesitaba un vehículo capaz de lidiar con esto. Se requería un cañón capaz de perforar lo que, según la creencia general, era sumamente difícil de perforar. Esta decisión puso en marcha una cadena de desarrollos que se extendió por varios años. Una cadena en la que cada paso siguiente era un poco más radical que el anterior, hasta que al final de la misma apareció lo que hoy estamos analizando. El miedo es un mal consejero, pero fue el miedo el que desencadenó los acontecimientos que llevaron a la aparición del cañón más absurdo de la historia de la construcción de tanques. Cuando un ministerio de defensa llega a la conclusión de que necesita algo nuevo, el proceso suele seguir el mismo camino. Primero, se formula la tarea. Luego, se emite el pliego de condiciones técnicas. Después, los ingenieros se ponen a trabajar. Luego, todo esto lleva mucho más tiempo de lo previsto originalmente. Y al final, se obtiene algo que o bien resuelve el problema o bien genera uno nuevo. En el caso de la respuesta al IS-3, ocurrieron ambas cosas. Los británicos y los estadounidenses trabajaron en paralelo, pero en la misma dirección. Ambos países llegaron a conclusiones similares sobre la necesidad de un vehículo pesado con un blindaje serio y un cañón serio. Ambos países optaron por soluciones parecidas, y ambos acabaron adoptando un armamento que utilizaba el mismo cañón, un cañón de 120 milímetros. Por parte de Gran Bretaña, este fue el FV-214. El público lo conoció con el nombre de Conqueror. Por parte de los Estados Unidos de América, fue el M103. Ambos vehículos eran pesados. El Conqueror pesaba unas 65 toneladas, el M103 unas 58 toneladas. Para entender la magnitud, un automóvil moderno pesa aproximadamente 1,5 toneladas. Es decir, el Conqueror pesaba lo mismo que unos 43 coches comunes apilados uno sobre otro. Este peso se explicaba fácilmente. El blindaje de ambos vehículos era imponente. El Conqueror llevaba hasta 178 milímetros de blindaje en su proyección frontal. Era uno de los tanques occidentales más protegidos de su tiempo. Pero lo principal no era el peso ni el blindaje. Lo principal era el cañón. El cañón estriado de 120 milímetros que portaban ambos vehículos era un instrumento sobresaliente para los estándares de mediados de la década de 1950. Disparaba proyectiles subcalibrados, que son proyectiles cuyo núcleo perforante es significativamente más delgado que el propio cañón. Gracias a esto, el núcleo acelera a una velocidad muy alta y al impactar contra el blindaje, lo perfora casi como una aguja, concentrando toda la energía en un solo punto. A una distancia de 914 metros, aproximadamente 10 campos de fútbol alineados uno tras otro, este cañón perforaba unos 450 milímetros de blindaje de acero homogéneo. Para comparar, el blindaje frontal del IS-3 en su parte más protegida era de 230 milímetros. Es decir, el cañón de 120 milímetros del Conqueror perforaba el IS-3 con un margen del doble del grosor del blindaje. La tarea por la que comenzó todo estaba resuelta, y resuelta de manera convincente. Pero los militares británicos no lo sabían. No porque se les ocultara, sino porque las características exactas del blindaje soviético en aquella época no eran conocidas con certeza por los analistas occidentales. La inteligencia ofrecía estimaciones, los ingenieros formulaban suposiciones, pero nadie podía decir con seguridad:
Estas son las cifras reales. Esta es la protección real. Esto es lo que hay que perforar. En tales condiciones de incertidumbre, la lógica de la planificación militar funciona bajo un principio. Es mejor tener de sobra que no tener nada. Por ello, en paralelo con el desarrollo del Conqueror, el Ministerio de Guerra británico empezó a pensar en qué pasaría si el IS-3 resultaba ser mejor de lo que se suponía. ¿Qué pasaría si los ingenieros soviéticos ya estuvieran trabajando en algo aún más protegido? ¿Qué pasaría si el siguiente vehículo no tuviera 230 milímetros de blindaje, sino 300 o 350? ¿Qué pasaría entonces? La respuesta a esta pregunta fue una especificación técnica emitida a principios de la década de 1950, una solicitud para el desarrollo de un nuevo cañón que eliminara cualquier duda sobre la suficiencia de la potencia de fuego de una vez por todas. Los requisitos se formularon con claridad. El nuevo cañón debía perforar 152 milímetros de blindaje, inclinado a 60 grados de la vertical desde una distancia de 1.800 metros. Un ángulo de 60 grados es un detalle importante. El blindaje inclinado es considerablemente más difícil de perforar que el vertical. Un proyectil que golpea una placa inclinada resbala parcialmente y pierde eficacia. Precisamente por eso, los diseñadores soviéticos se esforzaban tanto en inclinar los chasis de sus máquinas. Esto otorgaba protección adicional sin aumentar el peso. 152 milímetros a 60 grados desde casi 2 kilómetros de distancia. Esta era una tarea que indicaba claramente la magnitud del cañón que se requería. Los ingenieros recibieron el encargo y se pusieron a trabajar. Lo que crearon se convirtió en un récord que sigue invicto hasta hoy. 1950. Los ingenieros británicos se sientan en sus mesas de dibujo con una tarea concreta: crear un cañón que resuelva la cuestión de la potencia de fuego definitivamente. El resultado de este trabajo fue un cañón bajo la denominación oficial de Ordnance Quick Firing, de un calibre de 183 milímetros. 183 milímetros. Para entender lo que esto significa, una lata de conservas estándar tiene un diámetro de unos 73 milímetros. La boca del cañón de esta pieza de artillería era 2,5 veces más ancha. El puño de un hombre adulto cabe libremente en ella, con espacio de sobra. Fue el cañón antitanque más grande jamás creado en la historia. Un récord que se mantiene hasta hoy, más de 70 años después. Pero el calibre era solo el comienzo de la historia. El proyectil diseñado para este cañón era de un único tipo, de cabeza de choque deformable, conocido en inglés por sus siglas como HESH. El nombre no es el más elegante, pero describe con exactitud su funcionamiento. Un proyectil perforante convencional atraviesa el blindaje gracias a la velocidad y la dureza de su núcleo, como un clavo introducido en una tabla. El proyectil HSH funciona de manera distinta. Al impactar contra el blindaje, su cabeza blanda se aplasta literalmente contra la superficie del metal y luego detona. La onda expansiva se transmite a través del blindaje hacia el interior, desprendiendo fragmentos del propio blindaje en el lado interno. Esto se conoce como desconchamiento. El efecto es similar a golpear un azulejo por detrás con un mazo. El azulejo por fuera puede parecer intacto, pero de la superficie interna saldrán volando fragmentos. Este tipo de proyectil tiene una ventaja importante sobre las municiones subcalibradas y de carga hueca. Su eficacia no disminuye con la distancia. Un proyectil subcalibrado pierde velocidad y con ella capacidad de penetración. El proyectil HESH contiene material explosivo y su acción sobre el blindaje no viene determinada por su velocidad, sino por la cantidad de explosivo y el área de contacto. La distancia influye significativamente menos en esto. Hablemos ahora de cuánto pesaba todo esto. El proyectil en sí pesaba 72,5 kilos. Esto equivale aproximadamente al peso de un adulto medio. Un proyectil es igual a una persona. La carga propulsora pesaba otros 33 kilogramos. Es decir, cada disparo requería cargar un total de más de 100 kilogramos en la recámara. Tener 2 cargadores en la tripulación no era un capricho de los diseñadores, sino una necesidad física.
El cañón en sí pesaba 4 toneladas. Solo la pieza de artillería, sin torreta ni chasis, 4 toneladas de metal. Aproximadamente lo que pesa una excavadora pequeña. Y cuando se disparaba este cañón, se procesaba un retroceso de 95 toneladas. 95 toneladas. Esto equivale al peso de unos 15 elefantes africanos adultos, o, en términos de maquinaria, es más de lo que pesa un vagón cisterna de ferrocarril, completamente cargado. Toda esta fuerza se transmitía hacia atrás en el momento del disparo, a la torreta, al chasis y al suelo bajo las orugas. Para lidiar con los gases de pólvora que quedaban en el cañón después de un disparo, se instaló un extractor de humos aproximadamente a la mitad del cañón, un dispositivo especial que sopla a través del cañón y evita que los gases entren en el compartimento de combate. Sin él, la tripulación recibiría una ráfaga de gases calientes directamente en la cara tras cada disparo. El extractor de humos en el cañón lucía como un pequeño ensanchamiento cilíndrico cerca de la mitad, un rasgo visual característico por el cual este cañón es fácilmente identificable en las fotografías. Las primeras pruebas de tiro se realizaron en el polígono. Los resultados fueron concluyentes en el sentido más literal de la palabra. El cañón se probó contra 2 objetivos: la torreta de un tanque Centurión y el mantelete del cañón de un tanque Conqueror. El Centurión era en ese momento el tanque principal británico. El Conqueror era aquel tanque pesado, creado como respuesta al IS-3. El proyectil atravesó de lado a lado la torreta del Centurión. El mantelete del cañón del Conqueror lo partió por la mitad. Durante unos segundos reinó el silencio en el polígono. Luego, uno de los ingenieros pronunció algo como: «Sí, funciona». El cañón resolvía la tarea encomendada con un margen muy grande. Ahora quedaba la siguiente pregunta: ¿sobre qué montar esto? Cuando se tiene un cañón de 4 toneladas con un retroceso de 95 toneladas, la cuestión de la plataforma se vuelve casi filosófica, antes que técnica. ¿Qué es capaz de cargar con esto? La primera respuesta lógica fue el chasis más pesado del que se dispusiera. Los ingenieros británicos decidieron exactamente eso. Tomaron como base el chasis de la serie FV-200. Era la misma plataforma sobre la que se construía el Conqueror, el tanque pesado de 65 toneladas desarrollado en paralelo como respuesta al IS-3. El vehículo sobre este chasis recibió la designación FV-215. La lógica era clara. Si el cañón producía un retroceso de 95 toneladas, se necesitaba una plataforma físicamente capaz de soportar ese retroceso sin volcar. El chasis pesado proporcionaba el margen de masa y estabilidad necesario. Además, la planta motriz del Conqueror era lo bastante potente para mover todo el sistema a una velocidad aceptable. El proyecto FV-215 comenzó a desarrollarse, pero diseñar un vehículo pesado desde cero sobre la base de un chasis existente no es un proceso rápido. Aprobaciones, planos, fabricación de prototipos, pruebas, meses e incluso años de trabajo. La amenaza, según parecía entonces, era muy real y no iba a esperar. Fue en este punto donde los militares británicos tomaron una decisión que condujo a la aparición de aquel FV-4005. Mientras el FV-215 recorría el largo camino desde los planos hasta el metal, había que encontrar una solución más rápida: tomar lo que ya se tenía e instalar el cañón en ello. La elección recayó en el Centurion. Si siguieron la parte anterior, sí, el mismo Centurion, cuya torreta, el cañón, acababa de atravesar de lado a lado en las pruebas. No fue una ironía vacía. El Centurión era simplemente el tanque británico más común y mejor desarrollado de la época. Su chasis era fiable, bien conocido y relativamente fácil de mantener. Había piezas de repuesto disponibles. Las tripulaciones sabían trabajar con él. Se entregaron 3 Centurion Mk-3 Mark III. Se retiraron las torretas. Este fue el primer paso, el más obvio. La torreta estándar del Centurión con su cañón de 83 milímetros o de 20 libras estaba fuera de lugar aquí. En su lugar debía aparecer algo fundamentalmente distinto:
Los chasis permanecieron prácticamente estándar. Unos pocos cambios menores en la estructura necesarios para el acoplamiento con la nueva torreta. Y eso fue todo. Ningún refuerzo del casco, ninguna modificación de la suspensión, ningún cambio de motor. Vale la pena detenerse aquí y asimilar lo que estaba ocurriendo. El Centurion Mk-3 pesaba unas 50 toneladas en su configuración estándar. Había sido diseñado como un tanque principal de batalla, un vehículo destinado a operar en primera línea, maniobrar bajo fuego y apoyar a la infantería. Para esas tareas, estaba diseñado de forma muy competente. Ahora se le iba a colocar una torreta con un cañón que pesaba 4 toneladas y que, al disparar, generaba un retroceso equivalente al doble del peso del propio tanque. Un tanque modesto y trabajador cargaba con un cañón que pesaba lo mismo que un camión pequeño. Difícilmente se puede llamar a esta combinación algo armonioso. Pero no había muchas opciones. El FV-215 aún no estaba listo. No se quería esperar. Y los 3 Centurion ya estaban en el hangar sin torretas, esperando instrucciones. Comenzó el trabajo de creación de la torreta. Aquí los ingenieros se enfrentaron a una tarea para la que no había una solución elegante. Se debía crear un compartimento de combate para un cañón de 183 milímetros, cuyos proyectiles pesaban 72,5 kilos cada uno, con una capacidad de 12 disparos, con 2 cargadores, un comandante y un artillero. Y todo ello debía girar sobre el anillo de la torreta del chasis Centurion. Era una tarea del tipo meter un elefante en un apartamento de una habitación. En parte lo consiguieron, pero el resultado se veía exactamente como cualquier solución adoptada bajo la presión de las circunstancias y de severas limitaciones. Funcional, no elegante. La torreta empezó a tomar forma, y esta forma era memorable. La torreta del FV-4005 era grande. No solo grande, era desproporcionadamente, casi cómicamente grande en comparación con el chasis que la portaba. Al mirar fotos de este vehículo por primera vez, la vista se desliza primero por las siluetas conocidas del chasis Centurion y luego choca contra la torreta y se desorienta por un segundo. Algo no encaja. Las proporciones son incorrectas, como si alguien hubiera tomado un tanque común y le hubiera puesto encima un vagón de tren. Y en gran medida, así era. La torreta era de forma rectangular, sin redondeces, sin superficies inclinadas, sin intentos de darle una silueta aerodinámica, o al menos visualmente agradable. Ángulos rectos, paredes planas, el aspecto general de una caja militar para almacenar algo muy grande y muy pesado. Dentro de esta caja se ubicaba el cañón. Hablemos ahora del blindaje. El grosor de las paredes de la torreta era de 14 milímetros. 14 milímetros es aproximadamente 1,5 centímetros de metal. Para comparar, los laterales del chasis de un Centurion estándar estaban protegidos por un blindaje de entre 38 y 51 milímetros de grosor. Es decir, la torreta del FV-4005 estaba protegida unas 3 veces peor que los laterales del chasis sobre el que se asentaba. Una puerta de acero estándar en un almacén industrial o en una nave de fábrica tiene un grosor de unos 20 milímetros. El blindaje de la torreta del FV-4005 era más delgado que esa puerta. 14 milímetros protegían a la tripulación del fuego de armas ligeras y de fragmentos de proyectiles de artillería que estallaban a cierta distancia. Contra cualquier amenaza seria, este blindaje no servía de absolutamente nada. Pero los creadores del vehículo lo hicieron deliberadamente. Y tenían una razón para ello. El FV-4005 nunca se planeó como un vehículo de primera línea. Su tarea era fundamentalmente distinta: permanecer a cubierto detrás de una línea de colinas o en una zona boscosa y actuar desde grandes distancias. Una pieza de artillería autopropulsada antitanque que golpea primero y desde una distancia a la que el enemigo no puede verla ni alcanzarla. Con este concepto de aplicación, el blindaje era realmente secundario. ¿Para qué transportar toneladas adicionales de metal si el vehículo en principio no debía quedar expuesto al fuego directo? Era un pensamiento lógico, cuestionable, pero lógico. La parte de la torreta estaba cerrada por un techo en el que se ubicaban 2 escotillas, una para el comandante
y otra para el artillero. Una solución estándar, nada inusual. En cambio, la pared trasera de la torreta era inusual. Allí se encontraba una puerta grande, de casi toda la altura de la pared trasera. Se abría hacia afuera y cumplía varias funciones a la vez. La primera y principal era el acceso de la tripulación. Los dos cargadores que trabajaban con las de municiones entraban y salían precisamente por esta puerta. En caso de necesidad, el comandante y el artillero también podían abandonar el vehículo por allí. La segunda función era la carga de munición. Los proyectiles pesaban 72,5 kilos cada uno. Las cargas de pólvora, otros 33 kilogramos. Levantar un proyectil de ese tipo a mano e introducirlo en la torreta a través de una escotilla en el techo era una tarea que, de ser realizable, resultaba sumamente incómoda y lenta. Por ello, en la parte trasera del chasis se instaló un cabrestante. Los proyectiles se suministraban desde abajo, desde el chasis, a través de la puerta trasera abierta de la torreta. El cabrestante los elevaba a la altura necesaria, tras lo cual los cargadores recibían el proyectil y lo introducían en la recámara manualmente. Toda la munición constaba de 12 disparos, 12 proyectiles de 72,5 kilos, más 12 cargas de pólvora de 33 kilogramos. El peso total de la munición era de unos 1.260 kilogramos, más de 1 tonelada solo en proyectiles y cargas, sin contar los soportes y mecanismos de alimentación. La tripulación del vehículo constaba de 4 personas: el comandante, el artillero y 2 cargadores. El trabajo de los cargadores era físicamente agotador, incluso para los estándares de una profesión que nunca es fácil. Cada ciclo de carga requería recibir un proyectil del peso de un adulto medio, alinearlo con la recámara, empujarlo, recibir e introducir la carga de pólvora y cerrar el cierre. Después del disparo, debían abrir el cierre, extraer la vaina usada y empezar de nuevo. La cadencia de tiro, con este sistema de trabajo, era de aproximadamente un disparo cada 2 minutos en condiciones óptimas. Esto es muy lento para los estándares de un cañón de tanque. En comparación, el cañón estándar del Centurión podía realizar varios disparos por minuto, pero nadie esperaba cadencia de tiro del FV-4005. Se esperaba solo una cosa: que cada disparo alcanzara el objetivo y garantizara su destrucción. Teniendo en cuenta las características del cañón, no se preveían problemas con esta tarea. El vehículo estaba listo para las pruebas, y las pruebas no se hicieron esperar. El polígono de tiro. Mediados de la década de 1950, varios observadores militares permanecen a una distancia segura. Ingenieros con cuadernos de notas, oficiales con binoculares, todos miran en la misma dirección, hacia donde se encuentra posicionado un vehículo con una torreta del tamaño de un vagón de tren y un cañón en el que cabe libremente el puño de un hombre adulto. La tripulación en el interior se prepara para el disparo. El proceso de carga ya está asimilado en este punto, tanto como puede asimilarse una operación en la que 2 personas manipulan manualmente un proyectil de 72,5 kilos en el espacio limitado de una torreta. El primer cargador recibe el proyectil del cabrestante. El segundo ayuda a guiarlo hacia la recámara. Luego, la carga de pólvora. Después, se cierra el cierre. El artillero alinea la mira con el blanco. El comandante da la orden: fuego. Las personas situadas a una distancia segura lo describieron más tarde de forma muy similar. Primero, el sonido. No un estallido ni un estruendo en el sentido habitual, sino más bien un golpe, corto, muy bajo, físicamente perceptible incluso a una distancia de varios cientos de metros. Un sonido que se siente en el pecho antes de que los oídos lo asimilen. Luego, la nube. Los gases de la pólvora al disparar un cañón de este calibre ofrecían una imagen muy característica. El freno de boca y el extractor de humos cumplían con su cometido, pero no se puede engañar a la física. El volumen de gases de la combustión de 33 kilogramos de carga propulsora era inmenso. Alrededor del vehículo se levantaba por una fracción de segundo una densa nube de polvo y gas que luego se disipaba. En ese momento se podía observar otro detalle. El retroceso de 95 toneladas, a pesar de su contundencia numérica,
no volcaba el vehículo ni lo desplazaba varios metros hacia atrás. Los diseñadores habían previsto un mecanismo de retroceso lo bastante eficaz para el cañón. Pero el vehículo reaccionaba. Parecía agacharse. El chasis del Centurión se hundía notablemente sobre la suspensión en el momento del disparo y luego se nivelaba. Como una persona que recibe un fuerte empujón en el hombro y mantiene el equilibrio, pero muestra con todo el cuerpo que el impacto fue serio. Dentro de la torreta ocurría lo siguiente en ese instante. El extractor de humos limpiaba el cañón, evitando que los gases entraran en el compartimento de combate. El cierre se abría. La vaina usada, un enorme cilindro de latón de dimensiones imponentes, era expulsada y salía por la puerta trasera de la torreta. Los cargadores volvían al trabajo. El ciclo desde un disparo hasta la preparación del siguiente tomaba unos 2 minutos. Frente a lo que ocurría con los objetivos, esto parecía insignificante. Los resultados de los disparos en las pruebas fueron concluyentes. Un proyectil Heesh de 72,5 kilos que volaba hacia el objetivo producía un efecto que resultaba difícil de describir de otro modo que no fuera desmedido. Un vehículo que recibía tal impacto quedaba fuera de combate, independientemente de si el proyectil perforaba o no su blindaje de lado a lado. El principio del proyectil Heesh funcionaba con especial eficacia, en este caso, precisamente debido al calibre. El área de contacto de la cabeza aplastada contra el blindaje era enorme. La onda expansiva, transmitida a través del metal, desprendía fragmentos de blindaje de la superficie interna, los cuales se convertían en metralla secundaria dentro del compartimento de combate del objetivo. Dicho de forma más sencilla, el proyectil no necesitaba perforar el blindaje para inutilizar el vehículo. Bastaba con impactar. Los observadores registraban los resultados. El cañón cumplía con las especificaciones técnicas. Distancias, ángulos, tipos de objetivos. Todo se ajustaba a los requisitos o los superaba. En paralelo se realizaban las pruebas del FV-215, el vehículo más pesado sobre el chasis del Conqueror con el mismo cañón. El FV-215 presentaba ventajas en cuanto a estabilidad y teóricamente se adaptaba mejor al uso de un cañón de esta clase. Pero el FV-4005, en sus pruebas, tampoco dio motivos para quejas serias en cuanto a su eficacia. Los observadores militares redactaban sus informes. Los ingenieros cerraban sus cuadernos. El vehículo hacía todo lo que se le exigía, absolutamente todo. Fue precisamente esta circunstancia la que acabó jugándole una mala pasada al proyecto, porque mientras el FV-4005 destrozaba blancos en el polígono y demostraba su valía, a unos de cientos de kilómetros de distancia, otros ingenieros trabajaban en una tecnología que planteaba una pregunta completamente distinta. No, ¿cómo hacer un cañón más potente? Sino, ¿para qué necesitamos un cañón si tenemos misiles? La respuesta a esta pregunta resultó ser la sentencia de muerte para el FV-4005. En la historia de la tecnología existe una categoría especial de máquinas, no las malas, no las fallidas, no aquellas que no pudieron cumplir con su cometido o resultaron peores que la competencia, sino aquellas que hicieron todo bien y aún así resultaron innecesarias. No porque no fueran lo suficientemente buenas, sino porque el mundo a su alrededor cambió más rápido de lo que tardaron en pasar del polígono a la producción en serie. El FV-4005 es exactamente esa clase de máquina. Para entender lo que ocurrió, es necesario retroceder unos años y observar lo que sucedía en un área afín, el desarrollo de misiles dirigidos. Los misiles dirigidos, antitanque como clase de armamento, aparecieron ya durante la Segunda Guerra Mundial. Los primeros desarrollos alemanes datan de los años 1943 y 1944. Pero por entonces eran experimentales, poco fiables, y no llegaron a influir en el curso de los acontecimientos. Tras el fin de la contienda, los trabajos en esta dirección continuaron en varios países, y a mediados de la década de 1950, los misiles dirigidos antitanque empezaron a transformarse de experimentos de laboratorio en un medio de combate real.
Su principio de funcionamiento difería sustancialmente de la lógica sobre la que se construía el FV-4005. Un cañón, cualquier cañón, ya fuera el de 83 milímetros del Centurión o el monstruo de 183 milímetros del FV-4005, funciona bajo un único principio. El proyectil se acelera en el ánima y vuela siguiendo una trayectoria balística. Después de eso, es imposible intervenir en su vuelo. Si impacta, bien. Si no, se recarga y se dispara de nuevo. Un misil guiado vuela hacia donde se le dirige. Un operador lo guía hacia el objetivo durante todo el trayecto, corrigiendo su trayectoria. El fallo se vuelve considerablemente menos probable. Además, el misil guiado portaba una ojiva de carga hueca que, empleada correctamente, perforaba el blindaje con una eficacia plenamente comparable a la del cañón de 183 milímetros, mientras que el propio misil pesaba incomparablemente menos. No requería de 2 cargadores, no generaba un retroceso de 95 toneladas y no necesitaba un chasis de 50 toneladas como plataforma. Un solo operador, con un lanzador, podía hacer aquello para lo que los ingenieros británicos habían pasado varios años construyendo un vehículo del tamaño de una casa pequeña. Esto no era solo competencia, era un cambio en la lógica misma de la lucha antitanque. En paralelo con el desarrollo de los misiles guiados, la munición convencional también mejoraba. Los proyectiles de carga hueca eran cada vez más eficaces. Los proyectiles subcalibrados de calzado desechable mostraban resultados cada vez mejores en la perforación de blindajes a grandes distancias. El argumento a favor del proyectil HESH, su independencia de la distancia, perdió peso a medida que otros tipos de munición lo alcanzaban en alcance efectivo. El panorama se presentaba desfavorable para los partidarios del proyecto. El FV-4005 era excelente en una tarea muy específica: destruir con total seguridad un objetivo fuertemente blindado con un solo disparo desde gran distancia. Pero esta tarea ahora se resolvía por otros medios, más ligeros, más baratos, más versátiles y significativamente menos exigentes en cuanto a logística. 3 vehículos, años de trabajo, miles de horas de trabajo de ingenieros, diseñadores y probadores. Y la decisión de cancelar el proyecto, al parecer, no requirió de largas deliberaciones. En 1957, el proyecto FV-4005 fue cancelado oficialmente. En el mismo año se canceló también el FV-215, el vehículo más pesado sobre el chasis del Conqueror, con el mismo cañón que se desarrollaba en paralelo. Ambos proyectos desaparecieron al mismo tiempo, como si alguien simplemente hubiera trazado una línea debajo de toda una vía de desarrollo y hubiera escrito al lado: ya no es relevante. El Conqueror, para cuyo enfrentamiento se había iniciado todo esto, permaneció en servicio en el ejército británico hasta 1966 y también fue retirado, dejando paso a vehículos más ligeros y versátiles con municiones más modernas. El IS-3, que en 1945 había asustado a los aliados en el desfile de Berlín y puesto en marcha toda esta cadena de acontecimientos, para entonces ya se consideraba obsoleto incluso en las fuerzas blindadas soviéticas. El círculo se había cerrado. El temor a un vehículo que resultó no ser tan temible como parecía dio origen a un proyecto que resultó innecesario para cuando estuvo listo. Los 3 prototipos del FV-4005 quedaron guardados en los hangares. Más tarde, 2 de ellos fueron desmantelados para aprovechar sus piezas. Quedó uno, Bovington, una pequeña localidad en el sur de Inglaterra, en el condado de Dorset. Si no se dedica a la historia de los vehículos blindados, es muy probable que nunca haya escuchado este nombre. Con todo, entre quienes se dedican a esta historia, todos conocen Bovington, porque allí se encuentra el Museo de Tanques, uno de los museos de vehículos blindados más grandes del mundo. En su colección hay más de 300 vehículos, tanques, cañones autopropulsados, vehículos blindados de transporte de personal de diferentes países y distintas épocas. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría,
Vehículos que participaron en combates reales y otros que nunca salieron de los límites del polígono de pruebas. Entre ellos se encuentra el FV-4005, el único ejemplar que se conserva de los 3 construidos. Los 2 que quedaron en los hangares tras la cancelación del proyecto en 1957 fueron desmantelados en algún momento. Sus piezas se destinaron a otras necesidades y el metal volvió a la cadena de reciclaje. El destino habitual de la tecnología declarada innecesaria. Este sobrevivió. Permanece allí hoy en día. Se puede comprar una entrada, acceder a la sala y aproximarse a él. Contemplar la torreta, de forma rectangular, con paredes planas y aquella gran puerta en la parte trasera. Mirar el cañón, largo, con el característico ensanchamiento del extractor de humos cerca de la mitad. Asomarse a la boca del cañón, si se tiene el valor suficiente, la abertura de 183 milímetros de diámetro devuelve la mirada de forma serena y sin expresión alguna. Las dimensiones, al contacto directo, producen una impresión distinta a la de las fotografías. Una fotografía da una idea de la forma. El contacto en vivo da una idea de la escala. El chasis del Centurión, bajo esta torreta, luce exactamente como debe lucir, un poco desconcertado, como si él mismo no acabara de comprender qué es lo que lleva montado encima y para qué. El vehículo no está operativo. Es una pieza de exhibición, no una unidad activa. Pero aún permaneciendo inmóvil, causa una impresión singular. No de amenaza. La amenaza presupone actualidad, y este vehículo ha dejado atrás cualquier actualidad hace mucho tiempo. Más bien de solidez. La sensación de encontrarse ante algo que se fabricó con total seriedad y entrega, sin concesiones a la provisionalidad o al carácter experimental. Las personas que diseñaron esta torreta tornearon las piezas del cañón, ensamblaron el mecanismo de alimentación de munición e instalaron el cabrestante en la parte trasera del chasis, hicieron su trabajo como si el vehículo fuera a entrar en producción en serie e incorporarse al servicio. Porque eso era exactamente lo que esperaban. No sabían que en unos años todo aquello resultaría inútil. Es un tema de reflexión aparte. ¿Cuánto trabajo de ingeniería? ¿Cuántos cálculos precisos? ¿Cuántas pruebas y mejoras se invierten en máquinas que al final quedan como un único ejemplar detrás del cristal de una sala de museo? El FV-4005 no es una excepción en este sentido. Abundan historias de este tipo en la historia de la tecnología. Pero esta historia en particular encierra una ironía especial. Todo comenzó con un desfile, con una decolumna de I-S3 recorriendo las calles de Berlín en septiembre de 1945 bajo la mirada de los oficiales aliados. Con la sensación de quedarse atrás, con la necesidad de encontrar una respuesta, con una especificación técnica para un cañón que zanjara la cuestión de una vez por todas. La respuesta se encontró. El cañón se creó. El récord de calibre, 183 milímetros para un cañón antitanque, se mantiene hasta el día de hoy, más de 70 años después, y nadie lo ha superado, ni, por lo que parece, tiene intención de hacerlo. El vehículo que se temía resultó no ser tan invencible como parecía. El vehículo que se creó en respuesta resultó innecesario para cuando estuvo listo. Y lo único que queda de toda esta historia, en un sentido literal y físico, se encuentra en Bovington. Apunta a un solo punto, con su boca de 183 milímetros de diámetro. No tiene prisa. Este vehículo tuvo una vida operativa muy corta. Transcurrieron apenas unos años desde las primeras pruebas hasta la cancelación del proyecto. Pero su vida en el museo ha resultado larga. Ha sobrevivido a todos los vehículos contra los que fue creado. Sobrevivió al propio Conqueror, que fue retirado del servicio en 1966. Ha sobrevivido a la mayoría de las personas que lo diseñaron. El récord que ostenta, el cañón antitanque más grande de la historia, le pertenece por entero. Y en ello hay una cierta justicia. No todos los vehículos llegan a la producción en serie. No todas las ideas se materializan. Pero el FV-4005 lo logró, y eso ya es bastante. Se construyeron 3 prototipos, se probaron y recibieron sus evaluaciones. Uno de ellos sigue en pie hoy en día, donde cualquiera que lo desee puede acudir a visitarlo.
La historia que comenzó con un desfile en una ciudad destruida terminó en la sala de un museo en el sur de Inglaterra. Esto no es un fracaso, es simplemente el modo en que a veces funciona el progreso. Una idea deja paso a otra más eficaz. Los ingenieros del FV 4005 hicieron su trabajo con honestidad. El vehículo resultó ser exactamente como debía ser. Simplemente el tiempo no jugó a su favor. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.